Muy bien, vamos a continuar. Decíamos entonces ahí los gastos, los ejemplos, cuando hay salida de efectivo, cuando pagamos un gasto en efectivo, luego en forma de disminución de los activos, que es cuando hacemos ventas de activos fijos por debajo del valor en libros. O sea, usted tiene un valor registrado ahí y se ve obligado a vender el bien por debajo del valor que está registrado. Ahí hay una disminución en el valor de los activos. O en forma de aumento de las obligaciones, que es cuando hacemos las famosas provisiones, que no se les debería llamar así, que es cuando un gasto no se paga en el momento, sino que se deja pendiente de pago para el futuro. Que normalmente tenemos que provisionar gastos mensualmente, por lo menos mensualmente hay que estar revisando esta situación de tal manera que mensualmente nosotros vayamos dejando reflejado todos los gastos que están pendientes de pago. No hay que esperar hasta fin de año para hacer estas dichosas provisiones. O sea, hay que trabajar sobre una base mensual, aunque al final del año siempre hacemos una serie de ajustes, pero hay ajustes que se pueden ir haciendo de manera mensual. Eso lo vamos a ver más adelante también, primero Dios, si el tiempo nos da y la salud también nos permite. Y ya más adelante también vamos a aclarar por qué más llamadas provisiones, porque no realmente no son provisiones. Provisiones son otra cosa diferente. Bien. Pero como dice en el caló salvadoreño, bueno, la costumbre se hace ley. Como fusionar, ¿ve? El término fusionar, que ya hasta las leyes lo incluyen. Hay varias leyes que hablan de fusión de empresas y hablan de fusionar, no hablan de fundir. Entonces no me voy a estar yo peleando con el medio y diciendo, mire, se dice fundir, no se dice fusionar. Que son los famosos verbos derivados, de los que yo siempre critico, ¿no? Porque deformamos el lenguaje. Cuando usted va a un banco y usted va a abrir una cuenta corriente o abrir una cuenta de ahorros, entonces al hecho de abrir la cuenta se le llama apertura. ¿Ya? Usted hace la apertura de la cuenta. ¿Qué hizo? Abrir la cuenta. Usted abrió una cuenta. Pero ya no, la gente dice, no, voy a aperturar. Le vamos a aperturar. Eso ya es, el derivado se convierte en verbo y ahí hacemos un relajo con el lenguaje. Abrir. Usted abre la cuenta. La apertura es el hecho de abrirla. Pero el verbo aperturar no existe. ¿Ah? El verbo es abrir. Lo mismo que cuando usted crea un acceso en Internet, por ejemplo. Que usted le dicen, usted tiene que introducir su usuario y su contraseña para tener acceso al sistema, para tener acceso a su cuenta. Entonces usted accede a la cuenta. Es acceder. Pero no, va, o ya dicen, para que usted pueda accesar, ese verbo no existe. El verbo es acceder y de acceder deriva acceso. Entonces convertimos el derivado en original y ahí entonces donde el lenguaje se va deformando, ¿no? Pero esas son mis opiniones. Entonces yo le digo, mire, ¿cómo puedo hacer para acceder al sistema? Me va a decir, accesar, me va a corregir probablemente algún técnico de informática al cual yo le diga eso. Entonces, ¿para qué me voy a estar peleando, no? Pero usted tiene que estar claro de que el lenguaje tiene un... Aunque hoy la Real Academia Española de la Lengua pues acepta cualquier cosa. O sea, se han vuelto bien flexibles y han contaminado el lenguaje, el idioma español de manera que hoy con esto de la tecnología, los emojis y todo eso, ya hay palabras que antes no eran válidas en castellano y que ahora sí. Pero bueno, sigamos. Al igual que todo en esta vida, los ingresos y los gastos también tienen su clasificación. Y eso vamos a hablar ahorita. Los ingresos y los gastos se clasifican. Veamos cómo se clasifican los ingresos. Permítame que con esto de láser. Vaya. Los ingresos se clasifican en operativos, financieros
Y también hay otra clasificación de ingresos no operativos o también llamados extraordinarios. Operativos, financieros, no operativos o extraordinarios. Ahora, toda clasificación de cualquier cosa que usted haga, que usted clasifique, obedece a una razón. Es decir, tiene que haber una razón por cuál. Mire, ¿por qué? ¿Por qué los ingresos se clasifican de esta manera? Porque debemos estar claros, cuando hacemos el estado de resultados, debemos estar claros en cuáles son los ingresos normales, que en todo caso serían los ingresos operativos. Los ingresos de los cuales la empresa depende normalmente. Si nosotros tenemos un almacén, obviamente nuestros ingresos operativos provienen de las ventas del producto que hacemos en el almacén. Si nosotros tenemos una plantación de caña, obviamente nuestro ingreso operativo es la venta de la caña. Si nosotros tenemos una empresa que se dedica a la crianza de ganado lechero, obviamente la venta de la leche va a ser nuestro ingreso principal. A eso se llama ingreso operativo. Pero por ahí usted tiene una cuenta de ahorro, te ha hecho una inversión en la empresa, por ahí compramos unos bonos, unas acciones de otra empresa y nos generó unas chirilicas ahí, unos intereses, unos dividendos. Son ingresos también, pero ya no son ingresos operativos, son ingresos de tipo financiero. Si nosotros nos dedicáramos a eso, fuéramos un banco o fuéramos una compañía de inversiones, entonces los intereses serían nuestros ingresos operativos. Pero como no nos dedicamos a eso, entonces son ingresos financieros. Y los ingresos no operativos extraordinarios son aquellos que provienen de otras fuentes todavía menos comunes. Por ejemplo, la venta de desperdicio. A veces se generan los famosos subproductos. Estaba viendo por ahí el caso de la caña. La industria azucarera, el ingenio de la cabaña, por ejemplo, claro, ellos compran la caña y el propósito es moler la caña para sacar el jugo, y ese jugo, pues a través de un proceso de cocción y de evaporación se convierte en azúcar. Pero del proceso se obtienen subproductos, como por ejemplo el bagazo de la caña. Eso se puede vender. Claro, muchos ingenios lo que están haciendo es utilizar el bagazo ya seco para las calderas, ¿no? Ahí mismo donde cocen el jugo de la caña, usan el bagazo como combustible, es decir, como leña. Pero pueden venderlo. Ahora, si el ingenio vende el bagazo para alimentar el ganado o para otro tipo de fines que van a usar otras personas, el ingenio no se dedica a vender bagazo. El ingreso fundamental del ingenio sería la venta del azúcar, o en su caso del azúcar morena o del atado de dulce, depende cómo vendan el producto ya final. Pero la venta de bagazo ya sería un ingreso extra, un ingreso no operativo. ¿Por qué es importante separar los ingresos no operativos? Porque a la hora de estructurar el estado de resultados en este caso, debe quedar claro de dónde proviene la mayor fuente de ingresos. Puede ser que un ingreso extraordinario en un periodo determinado aparezca con un gran valor. Y eso puede darnos idea equivocada que la situación de la empresa ha mejorado. ¿Será que ese ingreso extraordinario se va a dar siempre? Puede ser que no. Entonces, por eso debe estar separado dentro del estado de resultados para que cualquier persona que analice ese estado de resultados esté clara de que ese aumento de ingresos no es un ingreso que se pueda sustentar en el tiempo, porque no es operativo. O sea, es un ingreso que se ha dado de manera esporádica, le llamamos. Bueno, y aquí pues resumo o termino la explicación de lo que acabo de explicarles anteriormente. Dice que los ingresos operativos constituyen la principal fuente de recursos para cualquier entidad mercantil. En el caso de las empresas comerciales, industriales, agrícolas o extractivas, por ejemplo, los ingresos operativos provienen de la venta de los bienes adquiridos, producidos, cosechados o extraídos. O sea, depende del tipo de empresa, ¿no? Si es comercial, pues son adquiridos; si es industrial, producidos; si es agrícola, cosechados; y si es extractiva, pues extraídos. En el caso de las empresas de servicio,
o sea, las que no producen bienes materiales, sino más bien desarrollan actividades de apoyo hacia otras empresas o personas, los ingresos operativos provienen de la prestación de los servicios que la entidad genera. Si nosotros tenemos una empresa de reparación de computadoras, pues nuestros ingresos operativos van a provenir de la reparación que hagamos de las computadoras. Instalación de software, reparación de hardware, cambio de piezas, etc. Ese va a ser nuestro ingreso operativo. Ahora, los ingresos financieros son los rendimientos financieros obtenidos por una empresa a partir de inversiones temporales o permanentes, de las cuales ya hablamos en el balance, o a través de documentos por cobrar, que también nos pueden generar ese tipo de rendimientos. Estos ingresos se generan en forma de intereses, o bien de ganancias derivadas de la comercialización o venta de estos documentos. Las inversiones financieras nos generan ingresos de dos maneras. Uno es a través de los intereses o el rendimiento mismo que generan, la ganancia que nos genera por el simple hecho de tenerlos. Digamos, yo tengo bonos, los bonos generan intereses y esos intereses se reciben cada cierto tiempo. O los ingresos se pueden obtener a través de la venta de esos documentos. Cuando ya no los queremos tener o vemos una oportunidad de venderlos a buen precio, los vendemos y nos puede generar una ganancia, aunque también nos puede generar una pérdida, ¿no? Entonces puede generarnos un gasto. Pero si nosotros lo logramos vender estos documentos a un precio mayor al cual nosotros los compramos, pues nos está generando un ingreso financiero. Y por último, tenemos los ingresos no operativos extraordinarios. Y dice ahí, existen ingresos que obtienen las empresas y cuya fuente es una situación o una actividad esporádica. Esporádica quiere decir que se da allá, cuando San Juan baja el dedo, como decía mi madre, realizada y que por lo tanto no tiene incidencia directa sobre las operaciones normales del negocio. De ahí la importancia de separarlas. Esto es un ingreso, pero no es algo normal. Esto se dio así por casualidad. De hecho, generalmente los ingresos no operativos son pequeños, no son grandes cantidades. Pero si se diera un ingreso extraordinario de grandes cantidades, de una proporción grande, podríamos detectarlo fácilmente en el estado de resultados como un ingreso que no es normal y que probablemente no se va a seguir dando en el futuro. Resulta imprescindible separar estos ingresos, sobre todo de los operativos, ya que de lo contrario podría inducir al usuario a un error en cuanto a la verdadera situación económica del negocio, ¿verdad? O sea, si los mezclamos junto con los operativos, podríamos tener una falsa idea de que la situación económica ha mejorado o ha desmejorado en su caso. Ahora vamos con los gastos. Los gastos tienen una clasificación un poco más diversa, un poco más detallada. No más detallada, sino más diversa. O sea, hay más tipos, ¿no? De hecho, los gastos en cuanto a, cuando usted ve un catálogo de cuentas, los ingresos generalmente son una o dos paginitas. Y cuando llegamos a los gastos, pues vemos una gran retahíla de cosas, un listado enorme de cosas que pueden ir a los gastos. Por eso es más importante tenerlos bien clasificados. El primer tipo de gasto se llama costo de venta. El costo de ventas en sí es un gasto. Mire, pero entonces se tendría que llamar gastos de venta, no, esa es otra cosa. Hay cierta confusión entre el costo y el gasto. No me voy a meter ahorita a esa discusión porque no quiero que nos desviemos de la verdadera esencia de lo que quiero explicarle. Pero en general, un gasto es cualquier erogación que se haya hecho y que se deduzca dentro del estado de resultados. Todo lo que se reste dentro del estado de resultados es un gasto. Y todo aquello que, por ejemplo, usted compra una máquina, no la va a meter al estado de resultados, usted la va a meter al activo fijo. Lo que va a meter al estado de resultados es la depreciación de esa máquina. Ese sería el gasto. En el caso del costo de ventas, ¿qué es el costo de venta realmente? Bueno, ya lo vamos a ver y lo vamos a ver hasta con un ejemplo. Yo sé que hemos usado el término costo de venta, pero a veces no nos queda claro qué realmente es el costo de venta, o también conocido como costo de lo vendido. Luego tenemos otro grupo que es de los gastos operativos,
los cuales tenemos de distribución y de administración. Hasta las dos subdivisiones de los gastos operativos. Los gastos de distribución son los mismos gastos de venta. No se asuste, son los mismos gastos de venta, solo que nosotros le vamos a llamar gastos de distribución, que es como la normativa le llama. Luego tenemos los gastos financieros. Ese es otro error que seguimos cometiendo algunos, que es considerar los gastos financieros como parte de los gastos de operación o gastos operativos. Los gastos financieros no son gastos de operación. A muchos nos enseñaron que los gastos de operación eran los gastos de venta, los gastos de administración y los gastos financieros. De hecho, en las declaraciones de impuestos sobre la renta se aparece. O al menos aparecían en las declaraciones anteriores. Habría que revisar las declaraciones nuevas, cómo está especificado los gastos financieros. Pero los gastos financieros nunca han sido operativos. Alguien por ahí se inventó en algún momento que eran parte de los gastos de operación. ¿Por qué no son operativos? Bueno, si vemos los gastos de distribución o de ventas, son gastos que se hacen para poder vender el producto. Llámese publicidad, alquiler de algún local, pago a vendedores, comisiones, etc. Los gastos de administración, pago de secretaria, contador, ordenanza, alquiler de la oficina, papelería, son gastos de administración. Esos dos gastos que acabo de mencionar son necesarios para que la empresa funcione, para que la empresa opere, por eso se llaman de operación. ¿Qué son los gastos financieros? Bueno, pago de intereses por los préstamos. Si bien es cierto, los préstamos nos ayudan a financiar las actividades de la empresa, pero no tienen que ver directamente con el funcionamiento de la empresa. ¿En qué momento usted utiliza los intereses para hacer funcionar una máquina o para encender un foco? No son necesarios, o sea, no tienen una relación directa, sino que los gastos financieros son más un gasto de financiamiento, como su mismo nombre indica. Es el costo que se paga por el uso de dinero de otras personas. Ya lo vamos a ver más adelante. Por eso es que los gastos financieros no son gastos de operación. Y por último, los gastos no operativos o extraordinarios que también existen, al igual que los ingresos no operativos o extraordinarios. Veamos cada tipo. Vamos cada tipo. Costo de venta. Dice ahí que representa el costo de la mercancía que se ha vendido en el periodo. Fíjese bien, es el costo de la mercadería que se ha vendido en un periodo. Es decir, el costo que debió asumir la empresa al momento de adquirir la mercancía que se ha vendido. Cuando usted vende una camisa, por ejemplo, y usted la vende $50, la pone ahí en la vitrina, o escaparate, como también se le llama, $60 la camisa. ¿Será que usted compró esa camisa como empresa en $60? Obviamente no, usted la compró a 20 pesos. ¿Verdad? La compró hasta por docena. Entonces, cada vez que se vende esa camisa, se vende una de esas camisas, hay dos valores que considerar. El precio de venta, que es el precio que usted se la clavó al pobre cliente, ¿verdad? 60 pesos. Y el costo de venta, que es el costo que usted asumió al momento que la compró. Pero usted solo va a considerar para el costo de venta los productos vendidos, ¿no? ¿Ya? No los que tiene guardados en la bodega, los que está vendiendo. Todos los que vendió en el periodo, el costo que usted asumió para comprarlos, lo va a considerar como costo de venta. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Suponga que una empresa compró 250 adornos navideños a unos 50 cada uno. Esa fue la compra. 250 adornos a unos 50. Suponga además que en la temporada, o sea, la temporada navideña, se lograron vender 200 adornos a un precio de $2. Fíjense bien cómo está planteado el caso, ¿no? Se compraron 250 adornos
a 1.50 y se vendieron en la temporada 200 de esos 250 que se compraron, se vendieron 200 adornos y se vendieron a 2 pesos. Veamos cómo queda la situación. Entonces, la venta, propiamente dicha, la venta, que es el ingreso, serían 200 unidades por $2. 200 adornos a $2 cada uno son $400 de ingreso para la empresa. Entonces, ese sería el ingreso que la empresa estaría generando al vender esos 200 adornos. Ahora, ¿cómo calculamos el costo de venta? Multiplicando los 200 unidades vendidas, solo las 200 vendidas, por el costo que representó cada una de ellas, que era 1.50. Entonces, 200 adornos a 1.50 son $300. Conste que no tomamos en cuenta los 250 adornos, sino que solamente los 200 que se han vendido. Por eso se llama costo de venta. Quiere decir que la utilidad en ventas que se generó fue 400 de ingreso menos $300 de costo de ventas. Tenemos una utilidad en ventas de $100. Esa fue la ganancia bruta. Ahí se le llamaba antes utilidad bruta. Ya no le llame así. Se llama utilidad en ventas. De 100 pesos. Claro, a esos $100 hay que restarle un montón de gastos, restringirle gastos de operación para poder determinar si hay utilidad o no. Esa es una ilustración del costo de venta. Luego vienen los gastos operativos. Los gastos operativos son todas las erogaciones. Cuando decimos erogaciones son salidas de plata, pagos que se hacen. Son todas las erogaciones realizadas por la empresa con el propósito de asegurar un adecuado funcionamiento de las diferentes áreas que lo conforman. Es decir, lo que ya hemos aclarado hace un momento. Los gastos operativos inciden en la forma que la empresa opera. Pagamos salarios para que haya personal que atienda a los clientes. Pagamos energía eléctrica para que haya iluminación, para que las computadoras funcionen, para que en fin, todo lo que requiera energía eléctrica pueda funcionar. Pagamos agua potable para que haya suministro. Compramos papelería para que podamos imprimir toda la documentación que necesitamos. En fin, cada uno de esos gastos tiene una incidencia en la forma en que la empresa funciona. Este grupo está conformado por gastos de distribución y gastos de administración. Ya aclaramos que los gastos financieros no van ahí. Muy bien. Y los gastos financieros son los costos que debe asumir la entidad como consecuencia de obtención de financiamiento por parte de terceras personas, tales como proveedores, bancos, etc. Entonces, son los famosos intereses que hay que pagarle a medio mundo porque nos dieron fiada la mercadería en el caso de los proveedores o porque nos prestaron plata en el caso de los bancos, que son los dos fuentes de financiamiento más comunes de una empresa. Fíjese que en algunos casos hasta los empleados se vuelven financistas de la empresa, con la diferencia que los empleados no reciben intereses de ningún tipo. Mire, ¿cómo así? Bueno, cuando la empresa no les paga en la fecha especificada y les paga una semana después o les paga 15 días después, prácticamente lo que están haciendo los empleados es financiando a la empresa, ¿no? Ese dinero que no le han pagado a los empleados, la empresa lo está utilizando en otros fines, con la diferencia que ahí no hay pago de intereses. Lo mismo el estado de financista de las empresas, aunque si nos pasamos de la fecha de pago de las obligaciones fiscales, pues sí tenemos que pagar multas y tenemos que pagar intereses. Pero, por ejemplo, el crédito fiscal, más bien el débito fiscal, es un financiamiento del Estado hacia la empresa, porque es un dinero que la empresa obtiene de las ventas, pero que lo paga hasta final del mes. Quiere decir que las ventas que se hacen durante todo el mes y que generan débitos fiscales, ese dinerito ahí está guardado y lo utiliza la empresa sin pagar ningún interés. Es como que el Estado le esté prestando ese dinero.
Gastos no operativos o extraordinarios. Son erogaciones de carácter esporádico, ya explicamos eso de esporádico, se dan una vez al tiempo. Es decir, no rutinario y que en todo caso no tienen un propósito directamente relacionado con las operaciones normales de la empresa. Ahí ponemos como ejemplo donaciones que la empresa hace a la Teletón o a otro tipo de instituciones. Son gastos no operativos. Pérdidas en ventas de activos también se consideran gastos no operativos. Y que en todo caso no deberían tener un valor tan importante para la empresa. Ahora, el estado de resultados se basa en fórmulas. He querido traer este cuadro resumen de fórmulas, que en todo caso, pues, como yo voy a compartir la presentación en PDF hoy mismo, ahí ustedes lo pueden analizar, ¿no? Que son todas las fórmulas que rigen el estado de resultados y que nos van a tener mayor sentido cuando veamos el ejemplo. Esto es solo para reforzar un poco la parte aritmética del estado de resultados. Vamos a ver algunas de ellas, no todas. Tenemos en primer lugar las ventas netas. La fórmula es ventas netas igual a ventas totales menos rebajas y devoluciones sobre. Y el enunciado, ¿qué es lo que quiere decir, no? Porque se usan siglas o abreviaturas para poder identificar cada uno de los elementos. El costo de ventas, que es igual al inventario inicial, más las compras netas menos el inventario final. Esto también tiene una razón de por qué se involucran los inventarios y que a veces no se les explica a los alumnos por qué los inventarios van involucrados en el costo de ventas. Con el ejemplo lo voy a explicar bien por qué el inventario inicial, por qué las compras y por qué el inventario final. Luego las compras netas, las compras totales, la utilidad en ventas, los gastos de operación, la utilidad de operación, los resultados financieros, utilidad después de intereses, luego las famosas partidas extraordinarias, la utilidad antes de reserva e impuestos, la reserva legal, que el porcentaje puede ir entre el 5 o el 7, dependiendo del tipo de sociedad que sea, la utilidad antes de impuestos, el impuesto sobre la renta, que aquí dice 25%, pero que en algunos casos puede ser el 30%, dependerá del nivel de utilidad. Eso lo vamos a ver también con la reforma que se hizo al artículo 41 de la Ley de Impuestos sobre la Renta sobre cuál es el porcentaje, que puede ser 25 en algunos casos, pero puede subir a 30% si la utilidad es mayor de cierto nivel. Y por último, la utilidad del ejercicio. Luego tengo un modelo acá, pero este está de más porque como vamos a desarrollar ejercicio, el modelo pues, pero ahí les va a ir el modelo. Y termino. Nos vamos a quedar por ahí por la razón que ya les expliqué al principio. Muchas gracias por su atención y vamos a hacer el ejercicio la próxima semana. Muchas gracias por todo. Cuídense. Entendido, Eli, gracias. No.